Las leyendas jacobeas se entremezclan con elementos paganos. Tal es, por ejemplo, la leyenda de Rainha Lupa o la Reina Loba. La primera mención a Lupa o Luparia se recoge en el Códice Calixtino. En dicha obra medieval se cuenta que tras el ajusticiamiento del apóstol por mandato de Herodes, año 44 de Cristo en Jerusalén, sus discípulos Teodoro y Atanasio robaron el cuerpo y lo trasladaron al puerto de Jaffa, actualmente en Palestina. Desde allí una embarcación, según otra conocida leyenda de piedra, se llevaría sus restos lejos de las influencias del Imperio Romano y del mundo judío. La nave llegaría a través de la ría de Arousa al puerto de Ira Flavia. En aquel momento ese territorio estaba gobernado por una dama pagana llamada Lupa, en latín sería loba, a la que piden ayuda para enterrar al santo. La mujer desconfiada los envía al norte a las tierras de Duío, Finisterre, para pedir ayuda al rey. La historia cuenta que al llegar a dicho territorio son arrestados por el rey, pues también él desconfía de esos forasteros. Pero los discípulos escapan milagrosamente de la cárcel y huyen de sus adversarios a través de un puente que se viene abajo tras su paso, otorgándoles la libertad. De regreso a la fortaleza de la Reina Lupa, esta vez le solicitan animales y una carreta para transportar los restos del apóstol Santiago. Ante esta petición, la Reina Lupa, aún desconfiada, los envía al monte Ilicino a recoger unos bueyes. Otra vez la reina les tiende una trampa, pues al llegar allí, aparece ante ellos un fiero dragón. De nuevo, el cristianismo y sus símbolos ayudan a los discípulos a hacer frente a la fiera. Muerto el dragón, los discípulos deciden purificar el monte con los santos óleos y le cambian el nombre del monte Ilicino por Monte Sacro. Actualmente se denomina Pico Sacro. Pero tampoco acabarían ahí las malvadas trampas de la Reina Lupa, pues los animales que ésta les ofrece no eran bueyes, sino toros salvajes. Una vez más, la señal de la cruz vuelve a las fieras dóciles. La Reina Lupa, asombrada ante tales milagros, solicita bautizarse para convertirse al cristianismo y ofrece a los discípulos un sepulcro para enterrar al santo en el bosque de Libredón. De camino a dicho sepulcro, los bueyes sedientos se detienen y en ese lugar comienzan a brotar aguas milagrosas. Toda esta historia legendaria forma parte de los orígenes de la ciudad de Compostela, pues en el sepulcro cedido por la Reina Lupa se descubrirían en el siglo IX los restos del santo y darían lugar a la edificación de los primeros cimientos de lo que sería la actual Catedral de Santiago, surgiendo así el culto de peregrinaje hasta Compostela. Hoy el camino va desde Pola de Allande al embalse de Grandas de Salime, en Vistalegre. Una ruta difícil pero muy hermosa que supone más de 8 horas de caminata. En primer lugar, nada más salir de Pola de Allande, tomamos una senda que asciende de forma muy llevadera a El Texú y el Colebreu. Luego, pasamos algunos arroyos antes de la Reigada, donde el valle se estrecha bastante y el ascenso comienza a ser fuerte. Son las 8 de la mañana, nos ha costado 1 hora subir este precioso y encajonado valle y ahora estamos en la parte donde la pendiente se hace máxima, hasta el Alto Estar. Subimos por el valle hasta alcanzar el alto que está ahí entre las nubes. Aquí es donde la pendiente se hace muy... Esto es mucha tralla para mí.
Por el valle del río Nisón, entre castañares y robledales, la subida es fuerte y complicada hasta el puerto del Palo, a 1146 metros de altura, poblado de brezos y de tojos. Ese es el valle por el que he subido. Ya estamos bastante arriba, pero lo que nos queda es esto. Bueno, ya estoy arriba en el puerto del Palo, a 9 kilómetros y pico de subida, y mira qué tal paso. Descendemos a Montefurado y Lago para llegar a Verducedo y de ahí a la Mesa, lugar donde acaba la etapa para algunos peregrinos. Nosotros, sin embargo, continuamos por una peña llena de molinos de viento y después del alto pasamos por un lugar llamado Buspol. Y de ahí comenzamos el largo descenso a la cuenca del río Navia. Mientras descendemos tenemos a la vista el embalse en el valle y en la divisoria del frente también se puede ver a Grandas, que se va perdiendo poco a poco su visión con el descenso. Finalmente, junto al embalse llegamos a nuestro destino, el Hotel Las Grandas en Vistalegre, a unos 7 kilómetros antes de Grandas de Salime, un sitio ideal para reponer fuerzas y descansar. La jornada está marcada por la subida larga pero suave y muy progresiva al alto del Acebo, sierra que separa a las comunidades de
Asturias y de Galicia. Salimos del acebo por un corto pero duro repecho para proseguir llaneando junto a la carretera. Ya podemos ver a lo lejos entre nubes unas casas blancas sobre un collado en el horizonte. Es nuestro destino, Fonsagrada. Cruzamos una minúscula aldea antes de llegar a Fonfría y tras Fonfría Barbeitos. Desde allí cruzamos por la linde de un pinar hasta la aldea de Silvela con su ermita de Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita, guarda pan y guarda vino y guarda todo peregrino. Más adelante, a tramos junto a la carretera, alcanzamos Paradanova y en un duro repecho final llegamos a Fonsagrada, Fonte Sacra. Muy unidas a las leyendas jacobeas está la tradición de las barcas de piedra. En la propia tradición jacobea se hace referencia a cómo se le apareció al apóstol Santiago en Muxía la Virgen María en un barco de piedra y de cómo fueron trasladados los restos de Santiago el Mayor desde Palestina a Finisterre en un navío de esas características. Cerca del gran santuario mariano de Nuestra Señora de Abarca, al final de la prolongación jacobea a Finisterre, se conservan los testimonios pétreos que la leyenda y la tradición hacen pertenecer a los restos del casco del barco de piedra en el que llegó la Virgen María para aparecer ante Santiago, el apóstol, en estos remotos confines del entonces mundo conocido. Al igual que lo hizo en Zaragoza, la Virgen se hace presente en Muxía para darle ánimos al apóstol en su predicación hispánica. El milagro de Abarca, con un origen medieval confirmado en época tardía, se vincula a las tradiciones jacobeas de Fisterra, en las que hay que recordar que el Santo Cristo llega también por mar. En Abarca queda así establecido el encuentro entre dos devociones importantes, la jacobea y la mariana. Diversos autores hablan de la cristianización de cultos paganos anteriores, muy vinculados a la litolatría, el culto a las piedras y muy presente en toda la comarca de Finisterre. La tradición reconoce en Muxía, en unas grandes piedras cercanas al santuario, el casco, la vela y el timón del barco de la Virgen. El casco se identifica con la famosa piedra de Avalar, en tanto otro conjunto pétreo no menos famoso es identificado con la vela del barco y con la denominada piedra de Oscadrís. La piedra de Avalar pertenece al conjunto de las denominadas piedras oscilantes, consideradas desde la más remota antigüedad como dispensadoras de todo tipo de propiedades adivinatorias, mágico-curativas y sobre todo propiciatorias de la fertilidad. Hay una gran similitud entre esta piedra y la Logan Stone de Cornualles, que son piedras oscilantes que dispensan también una función protectora a quien se acerca a ellas. La vela, otra gran piedra, despierta la atención y devoción de los peregrinos. Es la piedra de Oscadrís, en gallego pedra de Oscadrís, la piedra de los riñones, considerada la vela del barco de la Virgen, con amplias virtudes curativas. Si la piedra de Avalar pertenece al grupo de las piedras oscilantes, esta piedra de Oscadrís se encuadra, dentro de una gran tradición céltica de las piedras horadadas.
Al suroeste de Inglaterra, en Cornwall, otra piedra similar hacía que muchos padres llevaran allí a sus hijos para curarlos de diversas enfermedades. Estas piedras, o Men Antol, dispersas por Gran Bretaña e Irlanda, poseían virtudes curativas y purificadoras. Las piedras santas de Muxía continúan en la actualidad siendo objeto de atracción y visita de los peregrinos, y si bien se cierne sobre ellas una visión folclórica y turística, sigue siendo objeto de gran devoción popular. No extrañan estas leyendas acerca de los barcos de piedra, pues ya desde la edad de piedra los hombres hacían extrañas construcciones con forma de barco para enterrar a sus muertos. Antiguas leyendas celtas hablan de cómo algunos hombres, Bran, Maelduin, habían surcado el mar con barcos de piedra. También se decía que los evangelizadores irlandeses Sansón y Suliac llegaron a Armórica en el siglo VI de este modo. La barca es un elemento muy asociable al apóstol Santiago por su condición de pescador al servicio de su padre Zebedeo, junto a su hermano Juan y a Pedro y Andrés, los primeros apóstoles llamados por Cristo. Además, el tema de la barca y los viajes sobrenaturales es un fenómeno de conexión importante entre la cultura galaica y la cultura celta, irlandesa y británica. Un relato literario de navegación prodigioso fue La navegación de San Brandán, monje evangelizador irlandés del siglo VI, cuya leyenda de su viaje al paraíso influirá mucho luego en los relatos de vidas de santos de la Europa occidental. Se trata de un texto cristianizado que solo puede interpretarse como un viaje iniciático y purificador en busca del paraíso terrenal. Tuvo su trasvase cultural a Galicia en la leyenda del monje gallego Trecenzonio, al que la tradición atribuye divisar e incluso visitar desde el primitivo faro romano de A Coruña, Brigantium, hasta la isla paradisiaca de Solistición, también relato místico que trata del viaje espiritual en búsqueda personal del más allá. La barca de piedra de la tradición jacobea no aparece en absoluto en el Códice Calixtino. No nace como iniciativa eclesiástica, sino que su origen y su transmisión es popular, de inicio local posiblemente. No se trata de un elemento constante, sino que aparece solo en las versiones antiguas, versiones de origen popular de transmisión oral, mientras que la Iglesia nunca mencionó esta barca de piedra, que consideraba en todo caso un elemento pagano. A poco de salir de Fonsagrada, pasamos junto a un merendero con hermosas vistas. Después de una senda encajada, salpicada de varios cursos de agua, llegamos a Montouto, y seguidamente cogemos la trocha que sube a media ladera hasta el mismo hospital de Montouto, a unos 1023 metros de altura. A mano derecha encontramos una sencilla capilla y junto después de ella, casi al lado, el dolmen das Pedras Tereitas, sobre el campo abierto. Al otro lado están las ruinas del antiguo hospital, con la calle y algunos de los muros y edificios ya rehabilitados. Se inicia el descenso por una pista de hierba bajo la línea de los aerogeneradores y desembocamos para atravesar la parroquia de Paradavela y luego a Degolada, que es la primera parroquia del concejo de Baleira.
La subida que viene a continuación, la célebre Cuesta del Sapo, a Costa do Sapo, es memorable, de las más fuertes de todo el camino primitivo. Literalmente vamos trepando casi 1 kilómetro más o menos hasta la carretera que da entrada a Alastra. Atravesamos San Xoán de Alastra, junto a la carretera iniciamos una nueva pista muy empinada, el Camín da Rodela, que surge a mano izquierda entre las casas, así que proseguimos lentamente el ascenso al Alto de Fontaneira. Y a unos 2 kilómetros encontramos el llamado Campo de la Matanza o Campo da Matanza, meseta donde la leyenda ubica el sangriento combate librado, al menos legendariamente, entre el ejército de Alfonso II y los musulmanes en plena peregrinación para honrar los restos recién descubiertos del apóstol, allá por el siglo IX. Por fin, tras una pista forestal, tenemos una bajada muy acusada, muy acusada, hasta nuestro destino, Ocádabo. De Ocádabo a Lugo. Es una etapa larga, pero con pistas cómodas y desniveles suaves que nos llevarán a uno de los lugares más emblemáticos del camino, la amurallada ciudad de Lugo. Entretanto, caminamos por bosques antiguos a los que se denominan fragas, porque la mano del hombre no ha intervenido en su formación. El silencio de nuestros pasos solo se ve acompañado por el canto de algunas aves como alondras, chochines, algún cuco al fondo, y tal vez por el leve movimiento de miles de hojas con todas las posibles tonalidades de verde, según jueguen con la luz. Hoy no es un día ventoso en el monte. También el agua, siempre presente, murmura por las escorrentías o se impone con su impetuoso sonido en los altos de los arroyos. La luz rara vez llega hasta el suelo cubierto de líquenes, musgos y helechos de las más variadas especies. El camino es antiguo, casi tanto como el bosque. Mucha gente de todas las épocas lo han transitado, pero aún así hay una atmósfera de vieja soledad que lo envuelve, de vieja soledad tanto como de magia.
Precisamente Lucus, de donde procede el nombre de Lugo, significa en latín bosque sagrado o bosque luminoso. Lugo es Lucus Augusti, el bosque sagrado de Augusto. También hay, por otra parte, quien dice que el nombre procede del dios de los celtas, que también por aquí anduvieron, el dios Lug. El caso es que la ciudad fue fundada en el 25 a.C. por Paulo Fabio Máximo en las cercanías de un antiguo castro. Entre los años 266 y el primer cuarto del siglo IV de Cristo, se la rodea de una muralla con un perímetro de más de 2 kilómetros. La catedral comenzó a construirse a principios del siglo XII y fue dedicada a Santa María, llamada Virgen de los Ojos Grandes.